En el día a día lidiamos con muchas batallas, tanto internas como externas, y es importante que a lo largo de la misma sepamos disfrutar de los matices que nos ofrece para vivir en paz, alegría y llenos de una vida con propósito y satisfacción. Yo te aseguro que no me lo sé todo, pero en Aprende de la Vida con Leo tendremos la oportunidad de conocer más de cómo vivir una vida plena y sin tanto sufrimiento. Porque no podemos evitar lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo resignificarlo. Bueno, hello, aquí estamos en otro episodio de Aprende de la Vida con Leo, con una invitada muy especial. Ella es Ada siendo Ada. Dándolo todo aquí con la coquetica cacherosa, como dice ella. Ya yo me estudié unas cuantas palabras para este episodio, porque así estamos preparándonos para esto. Y bueno, al fin se dio. La verdad es que fue todo muy concreto. En esta oportunidad no hubo reunión previa porque dijimos que todo fluya. Vamos a ser muy hada haciendo hada. Vamos a ser muy Hada siendo Hada, vamos a improvisar. Queremos que sea como lo más bonito posible, lo más fluido. Y bueno, Ada, la primera pregunta es, si yo te pregunto quién es Ada, ¿qué me podrías decir tú? Wow. ¡Oh, wow! Es una pregunta que a veces me hago cuando el síndrome del impostor como que Se se quiere apodera. apoderar de mí. Y de hecho me está pasando como en esta etapa que estoy teniendo como de encontrarme conmigo misma. Porque estoy pasando varias etapas y bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero siento que soy una persona diferente. Cuando me preguntan quién soy, siento que soy muy distinta. Tengo una personalidad como bastante particular, como que soy una persona muy hiperactiva, con mucha energía. También siento que soy como muy auténtica, como que simplemente fluyo. A Ok. veces me pasa que no pienso lo que voy a decir o lo que voy a hacer, como que también soy una persona muy emocional, como muy entregada, entonces eso. Y bueno, de profesión, comunicadora social. Eso. Estoy como esta chica de Betty, con 6 semestres en la Universidad de Con Santa seis- María. Así soy tal cual. Con 6 semestres de finanzas, pero tú con 6 semestres de De comunicadora comunicadora social. social. Y bueno, que ahora cuando hablamos de profesión, yo creo que eso, cuando nos preguntan quiénes somos, muchas veces pensamos en la profesión, pero no pensamos en quién somos realmente con esencia pura. Entonces, Ada siendo Ada es diferente. Eres tú misma donde llegas e impactas. Y es como eso, una energía totalmente como alegre, activa y que haces vibrar a todos. Alto, sobre todo. Así que eso es Ada siendo Ada. Sí, o sea, a veces, de hecho, en muchos procesos que he estado como pasando, como que a veces me cuestiono el cómo soy. Ujú, Y como que a veces quiero cohibir ciertas cosas porque, no sé, en oportunidades me han pasado con amistades ujú. que me dicen como que, wow, a veces me cuesta llevar como tu mismo nivel de energía porque eres como mucho Ok. y yo soy como más tranqui. Entonces sí, a veces soy como un torbellino en la vida de las personas. Positivo igual, pero a veces también he trabajado como en bajar un poquito porque obviamente se entiende que hay personas que les gusta un poco más la calma, entonces yo siempre quiero estar como 24/7 brincando y con Dándolo alegría, todo. sí. Entonces como que a veces eso a veces me ha hecho hasta sentir mal porque es como, wow, o sea, me cuesta. Y por lo menos el café me hace mal, pero me encanta. Entonces no puedo tomar tanto café porque si no los Como le niveles de digo a energía, todos, no apenas se levanten, porque si no, el sí, cae mal. cortisol. No, y a mí me da como ansiedad. Si yo Ujú, tomo café en ayuna, ujú, como que mi sistema nervioso se altera. ujú. Entonces me empiezo a sentir como nerviosa, como no sé qué siento. Entonces eso me pasa. Y de hecho, en estos días vi que una chica que sigo, por cierto, estaba contando su experiencia tomando el café en ayunas. Como que le cae igual, como que el sistema nervioso le da como ansiedad y se acelera toda. No lo sabía. Antes yo tomaba mucho café para hacer ejercicio, como que me encantaba Ujú. y después veía como ciertos piques de energías ahí como que el sistema se ponía ahí. Es que claro, bueno, lo que se dice es más que en ayunas, es que cuando te levantas tu cortisol está elevado. Y si tomas café va a ser mucho peor. Ada, en todo esto que has vivido, cuéntanos un poquito de tu proceso y dónde te encuentras hoy versus todo lo que has vivido. Ya, bueno, ahorita estoy como en una etapa
muy espiritual, por así decirlo, como que estoy conociéndome también, porque bueno, llevo como casi año y medio, terminé una relación, ahora estoy como literal construyéndome nuevamente, porque sí se siente el cambio de cuando son dos a cuando ya eres como una sola y todo depende de ti, Exacto. las responsabilidades, todo lo que implica vivir sola, o sea, realmente como que nunca había vivido como por completo sola, o sea, como que hacerme cargo de mí misma sola. Y ha sido un desafío que ha tenido sus altos, sus bajos, pero que siento que no cambiaría por nada el mundo, como que no deberíamos saltarnos esa etapa de nuestras vidas. Ok. Como que el vivir sola ha sido una experiencia muy bonita. Y ahorita pues estoy dejando que Dios sea como el centro de mi vida también, que me guíe. Entonces ha sido una experiencia con muchos matices, pero muy bonita. Claro, con esos altos y bajos, que a veces Sí. obviamente queremos evitar las partes un poco negativas, por decirlo así, de la vida, pero que son parte de las enseñanzas y del crecimiento que tenemos. ¿Quién sería Ada si no le hubiese pasado todo lo que le pasó? O sea, si no hubiese ese dolor o ese punto de quiebre, ¿quién sería Ada hoy? Yo creo que todo tiene que pasar por algo. Al principio yo decía, oh, y me había hasta arrepentido, y yo, ¿por qué me fui de aquí? Me hubiese quedado. Y yo sabía que me iban a pasar este montón de cosas. Lo pensé muchas veces, pero creo que uno tiene que ser como muy respetuoso también con uno mismo y saber que cuando tomas una decisión es por algo, mantenerte como muy firme cuando decides algo. Y yo amo como que haber vivido esta etapa y por eso te digo ahorita que estoy como en este proceso de dejando entrar a Dios a mi vida, que Él venga a poner orden, a que sea Él como el centro de toda mi vida. Ha sido un proceso también y me encantó que hubiese pasado así, porque creo que si no hubiese vivido esta situación, no hubiese podido como poder reconstruirme, Ujú. porque obviaba como muchas cosas. Y necesité pasar esto porque a veces culpamos hasta a otras personas por cosas Ujú. que nosotros tenemos y las relaciones siempre son de dos, no de uno. Entonces como que si yo no hubiese llegado como a esta etapa de estar sola, de poder descubrirme, de poder conocerme, no hubiese podido ver como tantas cosas que estaba tapando, tantas heridas que no estaban por sanar. Ujú. Entonces como que al final todo sucede por algo. A veces como que cuestionamos muchas decisiones, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo hubiese hecho de otra manera? Pero siento que así, como que Dios con el tiempo me ha demostrado que así tal cual como sucedió, así tenía que ser. Y al final es como llevarme qué me vino a enseñar esta situación y qué debo aprender de todo esto. Ok, ¿y qué crees que fue la enseñanza? O sea, ¿cuál fue, por qué viviste eso? ¿Qué fue la enseñanza que te dejó así tajantemente? Mira, hay tantas cosas, pero creo que el aprender a conocerme y el sanar. Yo necesitaba sanar. Y a veces creemos que otras personas nos van a venir a salvar. Y no es así. Yo por mucho tiempo, como que en esa relación que tenía, a veces culpaba como que a esa persona de muchas cosas. Y al final yo era la que tenía que hacer también mucho trabajo interno. Bueno, creo que ambos, porque Ujú. ambos veníamos como heridos, como cosas sin sanar. Y creo que ambos en nuestras personalidades lo reflejamos. Por ahí dicen que tu pareja es tu reflejo. Y Ujú. la verdad es que es así. O sea, como que él también tenía muchas cosas por sanar, yo también. Y a veces, como te digo, yo lo culpaba mucho, como que, ¿por qué no me quieres de esta manera? ¿Por qué no es esto de esta manera? Y estar ahorita solita como que me dio mucho eso, o sea, tenía yo que sanar muchas cosas. Por eso es que siempre como que comento en mis redes de que estoy en una etapa donde me guardé Ok. y estoy como no saliendo con nadie, no teniendo citas con nadie, sino estar de verdad plenamente conmigo mismo. Siento que todos necesitamos esa temporada de pololeo, pero con uno mismo. Y en esta temporada, bueno, la estoy teniendo como con Dios. Y eso, haciendo mucho trabajo interno. Bueno, igual cuando vemos en redes, vemos mucho eso, hablando ahora del punto de Dios. Hace un tiempo, bueno, vemos que estás como yendo a la iglesia, que por decir algunas de las cosas que tú creías ya no son así, porque ya estás como dando otro rumbo a tu vida, siendo Dios como lo principal para ti. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Siempre ha sido así? ¿O hubo un punto de quiebre en el que Ada, más allá de lo de la relación que tuviste, dijo, bueno, necesito de verdad buscar algo diferente?
y eso es Dios. ¿Cuándo fue y cómo fue? Ya, bueno, justamente antes de yo terminar esta relación, como que un año antes, Ujú, yo tuve un quiebre de depresión. Empecé a ujú, sufrir de depresión, ansiedad. Y bueno, yo igual desde chiquita como que siempre he sido muy creyente, siempre me he criado con la iglesia, tanto la católica como la cristiana. Pero siempre como que me he vinculado con Dios desde pequeña. ok. Y obviamente después que emigro, como que obviamente me dediqué fue como a trabajar, a hacer otras cosas y como que mi conexión con Dios se perdió muchísimo. Si bien mucha gente por ahí dice como que no, pero es que Dios está en nuestros corazones y no en una iglesia, o sea, desde mi experiencia siento que la iglesia sí es importante, o sea, esos encuentros que uno tiene es como una base. Entonces a mí me pasó que nada, estaba como muy desconectada de muchas cosas, hasta de mí misma. Y nada, o sea, como que caí en un vacío donde igual estaba como en la mejor etapa de mi vida, o sea, estaba viviendo en un lugar precioso, tenía un trabajo que amaba, estaba estable, pero me sentía tan vacía, sentía que algo en mí me faltaba. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no me siento bien? O sea, ¿por qué estoy tan así si realmente tengo lo que todos quisieran tener? Y más nosotros como extranjeros que como que, sabes, esa estabilidad económica, el poder ayudar a nuestra familia, tener un buen trabajo, y yo tenía todo. A pesar de que sí había como mucha diferencia con mi pareja, igual era como todo estaba estable. Y yo decía, soy yo la del problema, ¿qué me pasa? Siguió pasando esto cuando decidió como que terminar la relación. A los días que yo ya me separé, me fui de la casa, viví como un encuentro en un parque. Yo estaba grabando el episodio de mi podcast porque ahí también yo estaba como empezando a crear como mis proyectos, mis cosas y se suponía que era la etapa de pues empezar a hacer todas esas cosas que tal vez había dejado a un lado y no estaba haciendo. En fin, que nada, estaba en ese parque grabando y literal me escondí en un huequito, así como que lo voy a grabar. Incógnitas. Sí. Y para mí yo creo que, o sea, ese día fue un antes y un después, porque cuando somos hijos de Dios, de verdad que así nosotros estemos escondidos en una piedra, o sea, por ahí, Dios siempre nos encuentra. Y yo siempre he sentido como ese llamado, ¿sabes? Como, por eso digo que siempre soy distinta. Y obviamente una persona que no es creyente no lo va a entender. Pero yo siempre me he sentido distinta, como que siempre he sentido ese llamado de servir a Ujú. Dios, de servir a la iglesia. Y cuando yo estaba así en ese parque, llegan dos chicos y una chica y me dice, sentí la necesidad de acercarme a ti y quisiera orar por ti. ¿Me Ok. dejarías? Y yo así. Yo, de una vez, yo dije ya, me llegó la hora. Este es el momento. Sí, yo dije ya, Dios. O sea, yo sabía que eso venía muy de parte de Dios, que no era como que, porque a veces igual la gente, a veces también como que se agobia cuando va una persona como a predicarle, como que se quiere acercar y a veces la gente como que los rechaza. De hecho, yo también estuve en una etapa así, donde como que no quiero nada. Pero en ese momento yo sentí un quiebre, literal, y yo dije sí. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas, ella me empezó como que a hablar, a contarme realmente, o sea, como que lo que yo estaba viviendo me estaba describiendo como ciertas situaciones que yo estaba pasando y yo empecé a llorar y lo primero que yo sentí en mi corazón fue decirle a ella, ¿sabes qué? Yo quiero ir a una iglesia, necesito que me consigas una iglesia porque lo necesito mucho, o sea, quería como un orden en mi vida y siento que Dios es eso, o sea, es orden, es estructura, es amor, son tantas cosas, entonces desde ese suceso en el parque, para mí fue un antes y un después. Como si Fue- ese fue tu llamado al Ese fue final. mi, sí. Y fue muy loco porque hasta el lugar donde yo me fui a vivir, como que obviamente ya venía de compartir gastos, el rentar aquí solo un departamento igual es complicado por los gastos, Ujú. entonces yo decía, literal, yo le dije a Dios antes de eso, como que Dios, necesito un lugar que sea cómodo, seguro para mí, o sea, como que le describí, y que sea accesible para que yo lo pueda mantener sola, porque no Ujú. me quería ir a vivir como con roomie, nada, sino que quería estar en esta etapa de mi vida sola. Y bueno, ahí es donde llega la casita del árbol. Ujú. Sí, todos recordamos la casita del árbol. Y era un lugar demasiado precioso, o sea, como que aislado un poco de Santiago, con árboles, o sea, yo sentía que estaba, siempre que vivía ahí, como que yo estaba de viaje, como que estaba literal en un retiro espiritual. Los atardeceres, o sea, demasiado precioso y yo dije, wow. Y ahí a los 4 días que yo conseguí la casita al árbol, me mudé, me pasó esta situación con los chicos de la iglesia, O sea, ya te habías mudado. ya me había mudado y como a los 4 días me pasó esto en el parque. Entonces Imagina. yo dije, ya, esto viene muy de Dios, o sea, yo sentía que Dios estaba como cuadrando todo. Poniendo orden en la vida. Como tú dices, Sí, Dios es orden y al final estaba como diciéndote, bueno, este es el camino
que tienes que seguir. No, y muy impactante, o sea, por eso te digo, fue algo que como te digo, alguien que no cree, pues como que le va a parecer algo absurdo, pero fue tan bonito porque yo acá no tengo familia tampoco, que la iglesia me quedaba cerca, o sea, como que de una vez Dios me puso en una familia. Porque eso es lo que también tú consigues en las iglesias. Lo que pasa es que, bueno, esas son cosas que quizás más adelante yo en mis redes también hable, pero uno consigue una familia en una iglesia. O sea, Mm. habían personas demasiado lindas que me prestaron apoyo, estuvieron ahí y como que yo me sentí muy protegida aparte de Dios, porque una de las cosas de cuando uno se va a separar, sobre todo si no tienes familia, es como, wow, o sea, es un proceso, es difícil ¿Qué porque hago? yo sentía qué hago y ahora quién se va a hacer cargo de mí, como que quién me va a ayudar o quién va a estar ahí y realmente nunca me faltó eso, o sea, como que Dios cuidó cada detalle. Eso. Sí, es muy importante lo que dices, sobre todo de que Dios cuida cada detalle, porque al final, sin tú saber cómo lo ibas a hacer, lo hiciste. Sí. Y que en el momento que te fuiste sola, que quisiste como dar ese paso de estar sola, aparecieron estas personas en el medio de la nada, literalmente, donde estabas escondida, a buscarte a ti y a hacerte ese llamado. ¿Cómo fue el encuentro cuando fuiste a la iglesia por primera vez? ¿Te sentiste rara? ¿Te sentiste normal? ¿Cómo fue eso? Mira, eso también fue un proceso, porque como te digo, yo tengo una personalidad bastante particular, o sea, tengo una energía, y recuerdo que mis primeras veces, o sea, yo me sentí igual como muy vista, como que yo Ujú, llegué siendo yo, sin saber que, bueno, yo no conocía a claro. nadie, y como que en oportunidades me pasó que la gente igual me miraba diferente, o sea, era como extraño, y las primeras veces para mí eran igual como incómodas. Sí, fue un Ujú, proceso incómodo porque en ocasiones hasta quise cambiar muchas veces mi forma de ser. Y un día, de hecho, como que Dios me habló y como que no, es que yo te quiero así. Obviamente Dios va a ir cambiando actitudes y ciertas cosas, Él te va a ir moldeando, pero tu personalidad es parte de tu esencia. ujú. Entonces yo tuve que lidiar también con eso pero al final me perdí porque dije, es que no estoy siendo yo. Y esto no, o sea, yo quiero agradarles a Dios, no a los demás independientemente. Obviamente nadie me rechazó ni nada, pero sí se notaba como una persona totalmente distinta a lo que la gente está Claro. acostumbrada a ver. En la iglesia. Sí, sí. Ok. Entonces me pasa. Y aparte eran puros chilenos, y siento que los chilenos igual como que con nuestra personalidad también como que a veces sienten como desconfianza. De hecho, a mí una vez me pasó con una compañera de trabajo que con los meses, un día me dijo, es que tú eres muy bonita para ser verdad. Sí, y yo decía, pero que, hija, ¿cuánto daño te han hecho? ¿Por qué puedes pensar eso? O sea, porque sí, o sea, yo soy como una persona muy dada, como muy entregada, entonces hay gente que a veces como que una persona así así, desde el momento en que la conoces es como, ya va, ¿qué pasa aquí? Ujú. Y yo también me cuestionaba eso y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué soy así? Pero es que me fluye, o sea, es como que yo soy muy de querer a la gente. Claro, yo también, no es como que, ay, sea cualquier persona que ve en la calle o la voy a abrazar, no. Pero cuando alguien también me transmite cosas así como, ¿sabes? Como paz, tranquilidad, yo también como que cedo y soy muy así de querer a la gente. Ah. Bueno, pero al final encontraste ese equilibrio. O sea, pudiste como mezclar tu parte de tu esencia con la parte de que, bueno, esta soy yo, así me quiere Dios, pero obviamente moldeaste ciertas cosas. Una pregunta que creo que todos nos hacemos cuando vemos a alguien que va a la iglesia y que obviamente, lo digo desde mi punto, porque obviamente sí soy creyente, pero no voy tanto a la iglesia, o no voy desde hace mucho tiempo, la verdad. Ujú. La última vez creo que fue contigo, Sí. que igual fue una experiencia muy, muy bonita. ¿Cómo hiciste? Porque obviamente en la iglesia hay cosas que se van moldeando, como por ejemplo la música, que te dicen que hay cosas del mundo y hay cosas que no le gustan a Dios o no le agradan a Dios. ¿Cómo encontraste ese equilibrio? ¿Fue fácil para ti? ¿Difícil? ¿Cómo hiciste con eso? O sea, yo creo que primero como aclarando, porque la gente tiene también como esos estigmas de que Eso, la iglesia te prohíbe. eso. Y actualmente, sí, sí, o sea, por eso hay muchos mitos que yo también quiero como, a la hora de que voy a crear contenido. Estos son mitos, o sea, en ningún momento la iglesia te dice como que, ay, no debes escuchar esta música. De hecho, la iglesia donde yo voy es como muy relax, o Relax. sea, no, igual existen muchos tipos de iglesias, están las iglesias apostólicas, están las iglesias adventistas, están los pentecostés, que son como más estructurados, entonces va a depender también del tipo de iglesia y la doctrina que lleve esa iglesia. Y a la iglesia que tú vas Es como, como un poco más tranquila, o sea, no es tan es estructurada. cristiana. Es cristiana, sí. Es Ujú. cristiana evangélica, pero
Igual ahorita estoy asistiendo también a otra iglesia, pero por lo menos en esa, cuando como que comencé ahorita, era así, o sea, como más libre. Yo creo que esos cambios los va haciendo es Dios. Ujú, A medida de que tú vas teniendo como ese encuentro con Dios, no es la iglesia que te ujú, cambia o te prohíbe hacer cosas. Es tú ujú, mismo en ese encuentro espiritual que estás teniendo donde Dios va moldeándote y tú vas decidiendo que, mira, ¿sabes qué? Este tipo de música ya no es ujú. la que conecto. Y no porque la iglesia te lave el cerebro, porque también no, es que en la iglesia, no. O sea, existe la Biblia, está la palabra, son muchas cosas, pero al final es uno mismo el que toma la decisión de hacer ciertas cosas. Yo no sentí que como que hice cambios tan drásticos en ciertas Ok. cosas porque igual como que a mí me gusta la música más tranquila, no soy, siempre he escuchado música cristiana porque desde pequeña vengo con eso. Entonces como que con respecto a la música, ejemplo, no fue tanto. La forma de vestir tampoco porque hoy día hay muchas iglesias donde te puedes vestir como tú gustes, Ujú, usar zarcillos, tener tus tatuajes porque eso es parte de tu historia. Y como te digo, hay gente que ya más adelante de repente sabes que ya no quiero usar el zarcillo, no sé, en el caso de los hombres. ujú. O de repente hay gente que decide, ¿sabes qué? Hoy quiero tapar ese tatuaje porque, no sé, tiene algo que ya no... Y eso es algo que se va moldeando en el área espiritual. Por eso siento que siempre es una experiencia que alguien tiene que vivir. La gente a veces desde afuera como que juzga y está esa cuestión, no es que la iglesia te lavó el cerebro, no. Son decisiones que uno toma y que Ujú. Dios también te va guiando en eso. O sea, yo por lo menos lo que le pido a Dios siempre es como cuidar mis palabras porque a veces suele ser como grosera. Y como que Ujú. igual eso era algo de mí que no me gustaba. Ok. Y de a poco yo misma le decía a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas como moldeando esas partes de mí. Pero no porque la iglesia me dijo, no, no seas grosera, no digas groserías porque eso es pecado y te vas a morir Ajá. en el infierno. Sí, porque muchos pensamos, o sea, muchas personas piensan eso, que al final la iglesia te impone ciertas cosas y que es, porque eso es lo que pasaba antes. Si seamos sinceros, la iglesia antes o cualquier tipo de religión, hay ciertas normas o ciertas reglas que hay que cumplir. Pero creo que todo ha ido como evolucionando tanto, porque yo también he ido a distintas iglesias que que han visto que de esa forma pierden muchas más personas que puedan conectar con Dios y se han ido flexibilizando con las cosas y al final dejan como ese llamado para cada quien. Es decir, dan la palabra de Dios, pero como tú dices, al final cada quien decide qué hacer y en qué momento hacerlo. Es que eso al final lo va moldeando Dios. Ujú, Como te digo, o sea, por lo menos hay gente que de repente, no sé, decide, hay chicas que, porque he podido ver testimonios de personas que no se llevaron una vida de mucho alcohol, de vestirse de una manera, no sé, un poco más sexy, como más, ¿me entiendes? Usar ujú, otro tipo de ropa. Y hay personas que a medida del tiempo van sintiendo hasta que esa ropa ya no va contigo mismo. ujú. Y no es porque, ay, te tienes que poner la falda larga, el velo, como estamos acostumbrados de repente de iglesias Eso. anteriores o de ver, no. Sino que, como te digo, Dios va haciendo como ese cambio en ti, en de repente tú ser más pudiente contigo mismo, con lo que usas, porque eso es parte del proceso de transformación que uno Ujú, va teniendo. Pero por lo menos en mi caso no ha sido porque nadie me ha dicho como que, oye, Ada, deberías taparte más. Ejemplo, de hecho, tengo una anécdota que en estos ajá. días, limpiando mi closet, estaba como ya quería donar lo que ya no usaba. Y si bien yo nunca he sido como usar cosas tan destapadas, siempre me ha gustado ser igual tapada, tenía como, no sé, un body que era como con aberturas acá. Y me lo coloqué y no me gustó. O sea, como que me sentí incómoda y dije, ¿sabes qué? Ya esto no es parte de mí. A pesar de que no era nada malo, o sea, tenía como un escote acá, era un body que me gustaba mucho, que lo llegué a usar en muchas oportunidades, pero como que, ¿sabes? Esto ya no es lo que yo soy ahora. Pero por eso digo, no es por un tema religioso, de es que ay, la iglesia no me permite que yo me vaya con esas cosas, sino porque he permitido, cuando tú le permites a Dios que transforme tu vida, hasta esas cosas. Tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de tratar a las personas, de ver Ujú, la vida, porque al final de eso se trata. Entonces, como que yo podría decir que es eso, o sea, cuando uno le permite realmente a Dios que empiece a tratar cada área de tu vida, ahí es ujú, donde vienen esos cambios también que para muchas personas a veces puede ser radicales también. Hay gente que también como que se deja de maquillar de ujú. repente, entonces, pero no es la iglesia como tal, sino Una es decisión una propia. decisión propia. Es una decisión propia. Eso, creo que más allá de la gente ver qué es lo que pasa en la iglesia, es que ve ciertas personas que hacen cambios y sienten que eso va a pasar con ellos si van a la iglesia. Es una Algo así. decisión, es una decisión. Como te digo, o sea, por lo menos en mi caso, no sentí, lo único que sí sentí que estaba haciendo y que no igual iba conmigo, que puede ser que fue lo más incómodo, fue mi personalidad. Ujú, Podríamos decir que esa parte de mí como que a veces quería ser más callada
o a veces no quería decir algo, por lo menos me pasó en las redes sociales, que toda la iglesia me empezó a seguir y yo caí como en pánico porque ¿Qué hago? ¿Qué sí, hablo? que ¿Qué hablo, no que hablo? digo, entonces como que a veces me sentía mal porque decía, ¿será que esto les va a agradar a ellos? Pero aquí está el detalle. Yo tengo que transmitir y hacer es lo que le agrada a Dios y no pensar en qué le va a agradar al pastor o a, no sé, a los que me siguen, sino qué le agrada a Dios. Y ahorita yo he estado como haciendo eso, o sea, como que cada cosa que voy a hacer, por lo menos uno en las redes sociales que está tan expuesto, yo hago como una oración y le pregunto ya, Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? De hecho, me he estado inspirando como en otros contenidos cristianos, de Ujú, chicas que son como que bastante dinámicas, espontáneas, y ujú. como que Dios me ha mostrado, mira, así ellas también, yo las amo, mira que ellas también me están sirviendo, no hay nada malo. Entonces, como que eso, más que todo. Como eso fue como el gran cambio en mí de repente en mi personalidad y quería ser como más seria, a tal punto que me deprimí también. Ujú, Ya venía igual como con secuelas y como el querer ser, no ser yo, me llevó ujú. a sentirme un poco triste también, como a caer un poco en huecos depresivos igual. Pero Dios también habló de esa manera y me dijo como que, hey, no, bella, yo te quiero así como tú eres. Tú eres Ada siendo Ada. Exacto. Yo voy a ir moldeando lo que tenga que moldear, pero no dejes de ser tú porque esa es la esencia. Si te creé yo, yo te amo así como tú eres. Y tenías que pasar por eso para descubrir que ese no era el camino. O sea, que Exacto. el camino no era dejar de ser tú, sino que al contrario, era como reconstruirte desde tu esencia y ir puliendo, como tú dices, ciertas cositas. Me comentaste al principio que cuando sentías que tu vida todo estaba bien, antes de ir a la iglesia, que tenías el trabajo perfecto, que no sé qué, todo eso, te sentías vacía. Si yo te pregunto hoy, eh, ¿te sientes vacía hoy? A pesar de que obviamente de repente no todo esté armado, no todo esté perfecto, pero Ada ya está encontrando el rumbo, ya está encontrando el equilibrio. ¿Cómo te sientes hoy versus antes? ¿Ya sientes todavía el vacío? ¿No lo sientes? Ahorita estoy en un punto donde tengo mucha plenitud, o sea, como mucha calma en mi corazón. O sea, como que Mm, ya las cosas que antes yo le veía como mucha importancia, ya hoy día para mí pasan a ser un segundo plano, como una casa, una estabilidad. O sea, siento que ahorita estamos como en una generación que quiere todo rápido eso. y a mí me pasó mucho eso. Cuando yo me Ujú, separé, yo sentí que había fracasado. Que todo lo que yo había construido desde el apartamento que teníamos, mi trabajo, yo hasta cambié de trabajo también porque quería buscar uno que me permitiera tener como más tiempo para ir a la iglesia y hubo un tiempo en el que yo me cuestioné todo eso, como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy ujú, haciendo? Porque pasé de tenerlo todo a quizás tener un poco menos, pero hay algo que el dinero y una casa preciosa no puede comprar y es esa paz y ese amor que te da Dios. O sea, yo pasé de estar deprimida, de llorar todos los días, de no encontrarme, ahorita puedo decir que soy otra en ese aspecto de que ya no me importa si a los 30, a los 35 tengo la casa, si a los 30, a los 35 tengo los hijos. Bueno, tengo 27 todavía, igual falta mucho. Pero como que antes yo sentía como esa presión porque igual era como, la, ¿sabes? Soy la hermana mayor, la que siempre le dijeron como que, mira, tú eres la del ejemplo. Siempre yo traté como de cuidar lo que decía, hasta cómo me vestía y todo, porque mi papá siempre, ¿sabes? Como eres la del ejemplo, tus hermanas te van a ver a ti, así que de hecho hay algo que a veces me incomoda que me digan como que me pasa en el trabajo cuando tengo otras actitudes o pongo límites más bien. Ada, es que tú eres una persona buena y lo que estás haciendo como que entonces, ¿sabes? Siempre tuve esa cuestión de la niña buena, de la niña que tenía que ser obediente, que tenía que hacerlo todo así, todo, súper... Sí, ujú. Y entonces... que no, y lo raro es que no va nada con tu personalidad. No. Imagínate, como que a veces sentimos que nos cortan las alas con ese tipo de cosas. No sé si te... Inconscientemente, por Sí. más que las personas, obviamente nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros, pero inconscientemente muchas veces sentimos que nos cortan las alas. Sí, demasiado. O sea, y por eso pasa también hasta en el ámbito de parejas también. O sea, yo a veces sentía que como que esa persona era como más seria, yo era como más así, y a veces chocábamos porque Sí. tengo una personalidad como muy explosiva, o sea, de verdad que, y a veces me dolía, por lo menos cuando te conté anteriormente, que una amiga me dijo como que, ay, a veces me cuesta porque tú eres tan así, y yo, y, pero no, o sea, es como parte de lo que soy, parte de mí. Y sientes que ahora, por ejemplo, con todo esto que hablamos, de que eliges o sea, tu compañía, las personas que te rodean, las eliges de forma diferente. ¿Quién, a quiénes elegía Ada antes
de la iglesia, de su transformación, de conocerse más. ¿Y a quién elige ahora? Porque eso también es importante. Sí, mucho. De hecho, es un cambio que yo de verdad le pedía mucho a Dios porque, bueno, siento que tenía como mucha herida de infancia. Ujú. Mi infancia fue bastante difícil en muchas áreas y como que yo sentía que buscaba amor por todos lados, de todo el mundo, como que yo quería agradarle a todo el mundo. Yo quería que Ujú. todo el mundo fuera mi amigo y a veces hasta dejaba de ser yo en algunas áreas por querer agradarle a los demás. A veces me descuidaba también yo por, no sé, me pasaba también en parejas o con amigos. Darle lo mejor a los demás y yo me dejaba a un De lado, último. de último. Entonces como que con el tiempo, y de hecho es algo que le pedí a Dios porque todavía es algo que sigue trabajando Él, como que las personas que realmente quiero en mi vida, las personas que me aporten, que le sumen. No es que no quiero estar con personas que no conozcan a Dios o no sean cristianas, pero sí he aprendido con el tiempo que sí debo estar con personas que vayan alineadas también a lo que soy hoy día. Ujú. Por ahí dicen que dime con quién andas y te diré quién eres. Y que Antes, eso es es real. cierto. A veces uno cree, no, yo no, o sea, no sé, estoy con una persona que consume drogas, no, yo nunca voy a consumir drogas, yo estoy consciente de que no me gustan y he vivido situaciones similares como eso, no con el tema de las drogas, pero sí en otras de como que uno cree que esa persona no va a influir en tu vida, pero sí hay cosas que sí. Ejemplo, si yo ahorita estoy en una etapa, bueno, yendo a la iglesia, lo ideal sería que me rodee de personas que sepan de la palabra, que también estén como alineadas en ese mismo entorno. Tengo igual amigos seculares, igual, pero trato de saber con quién estoy, qué voy a escuchar también. Eso es muy importante, porque igual, como se dice en la iglesia, o sea, el enemigo siempre va a querer sabotear ese proceso. De arrastrarte de alguna manera, cuando tú más buscas a Dios o como cuando tú más buscas esa estabilidad de estar tranquilo. Bueno, en el mundo se le dice la mente, que la mente y no sé qué, pero bueno, yo tomo ese término de el enemigo. De No, que está sí, de bien, que, de es que se quiere, válido. de que quieren como eso, o sea, sabotear tu proceso, de recordarte de quién eras antes y como eso, sabotearlo, como mirar lo que eres ahora. Entonces, cuando tú más estás buscando una estabilidad, es como cuando estás haciendo dieta, te lo voy a poner así. Sí. Que cuando dices, ¿sabes qué? Quiero empezar a comer saludable, quiero empezar a tener una vida mejor, nunca falta esas personas que quieran sabotear ese proceso. Como, hoy, pero cómete estas empanaditas hoy. No quiere decir que no vas a dejar de comer ciertas cosas, Ujú. pero hay gente que a veces sin querer se pone también odiosa y como que no entiende que tú estás, sabes, quieres comer Te hace el mejor, quieres proceso estar más bien. difícil. Sí. Entonces eso también pasa cuando tú estás en un proceso como el mío ahorita de acercarte más a Dios, de buscar a Dios. Entonces como que eso pasa también. Y Cuido que mucho hasta quién entra en mi casa. A veces yo era una persona que permitía que todo el mundo fuera a mi casa y con el tiempo eso me demostró que las cosas no eran así. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que pedirle dirección a Dios. Siempre como que cuando tengo una cercanía con alguien o alguien se acerca a mí, como que yo siempre le digo, le consulto todo a Dios. Como que ujú. Dios, mira, si tú realmente sientes que estas personas le van a aportar algo a mi vida y yo a las de ellos, Ujú. déjalas, pero si no, te pido que las alejes porque, bueno, a mí a veces me cuesta como descifrar realmente quién tiene buenas intenciones, quién no. Entonces, como que eso me está pasando últimamente. De hecho, ahorita pasé de ser una persona que tenía 800 amigos, que era una persona Ujú. súper social, a de verdad que es contado con las manos las personas con las que realmente cuento hoy día. Al principio eso me pegó muchísimo también, Ujú. cuando estaba viendo sola, como no sé, los domingos sobre todo el a veces no tener con quién ir a comer un domingo, con quién ir, ¿sabes?, a pasar un día familiar, Compartir. sí. Y eso fue algo que también me dio súper duro, porque bueno, mis amigas más cercanas emigraron, el tema de cuando me separé, obviamente los amigos que tenían en común, pues eso también como que se va porque, ¿sabes?, los amigos de mi ex no eran mis amigos en realidad, sino son sus amigos, entonces como que fue un cambio muy, muy radical. Sí. Bueno, hablando del tema de las amistades, como para que la gente igual a veces confunden el tema de que no, si tú vas a la iglesia tienes que como que estar mucho más con las personas para ayudarlas, ¿no? Con las personas que de repente, como lo que hablaste, por ejemplo, que consumen drogas y todo el tema, o que están en otras cosas. Pero es importante descifrar si estamos bien. Si obviamente estamos nosotros en un proceso de transformación, de conocer a Dios, de que nos sentimos todavía vulnerables en decidir o elegir ciertas cosas que sabemos que nos hacen bien, no podemos ayudar a alguien más si no estamos bien nosotros. Mira, eso estuvo muy bueno que tocaras este tema porque de hecho hace unas semanas me pasó algo que yo no entendía hasta Ujú. que viví una situación
como que yo estaba obviando ciertas cosas. Y lo que dijiste es muy clave. O sea, en estos días, de hecho, una de mis líderes de la iglesia me dijo como que, Ada, es que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y me lo dijo así, o sea, con todo respeto, no quiero que esto te lo tomes mal, pero tú no puedes ayudar a alguien, no sé, a evangelizar, ejemplo. Si tú todavía no tienes buen conocimiento y buen lenguaje cristiano para, ¿sabes? No tengo los cimientos, como se dice, la base para poder ayudar a otros. Exacto. Y eso fue algo que me tocó muchísimo y yo dije, wow, es verdad, o sea, para yo poder ayudar a otros tengo que estar yo totalmente bien. Es que por ahí dices, o sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Y fue una frase que me marcó, pero que me hizo entender que todo es poco a poco. Que primero tengo que yo buscar más de Dios, empaparme más en muchas cosas para poder hacer eso que también quiero hacer, que sé que es la voluntad de Dios, que es como ayudar a otros y que otros también conozcan de Dios. Exacto. Sí, primero como estar tú al 100%. Como sentirte suficientemente como bien, como para poder, claro, dar esa confianza y brindar a otros la palabra de Dios, en este caso que estamos hablando. Y al final todo se conecta, porque tú hablaste de algo importante. En el mundo es la mente, en el mundo o el lenguaje cristiano, ¿cómo le dijiste tú? Yo le digo el enemigo. El enemigo. No, que es verdad, o sea, eso está. La mente igual no es que no deja de estar en la mente porque Sí. Sigue siendo lo mismo los pensamientos que dices. Uno tiene que cuidar muchas veces. El ejemplo, el síndrome del impostor siempre va a estar ahí, que se le dice síndrome del impostor, pero a veces igual también hay que saber descifrar qué viene como de Dios y qué es lo otro. Tampoco le podemos... Hay gente también en la iglesia que... No, todo es el diablo, ejemplo, que el Señor lo reprenda. Pero a veces no, a veces nosotros somos nosotros mismos saboteando, ejemplo, nuestro proceso. Me explico. Y queremos venir también a echarle... Por eso te digo, a veces es más fácil echarle la culpa a los demás que ver también nosotros hacia adentro. Y oye, o sea, ¿qué estoy haciendo yo también? Ajá. ¿Me entiendes? Aprovechando esa instancia, ¿vas a terapia? ¿Has ido a terapia? ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Y cómo si lo separas de la parte de Dios o también como que involucras una parte de Dios en ese proceso de terapia? Ok, bueno. Se prendió. Sí. Mira, obviamente yo comencé como que ir a terapia primero y me pasó algo, ojo, yo no dejo de ir a terapia igual, pero ahorita estoy buscando como terapeutas que sean cristianos también. Ok. Sí he probado distintas cosas que al final me llevaron, de hecho, en estos días me pasó algo que va muy relacionado, o sea, igual que loco, se me eriza la piel por eso, porque... no quiere decir que los psicólogos sean malos, para nada, en lo absoluto. Dios también, estas personas existen como herramientas también. Pero con el tiempo, en este caminar, me he dado cuenta que el buscar realmente, en tener una intimidad con Dios, me va a ayudar a veces a tener muchas respuestas. Como te digo, nada que decir de la terapia, me ha ayudado mucho. De hecho, tú eres coach y también en ocasiones también me has ayudado, me has como guiado en ciertas áreas. Pero cuando uno le permite realmente a Dios, o sea, como uno tiene como esa intimidad con Dios, tú te vas dando cuenta que Él va a ir como ordenando y sanando esas áreas de tu vida. Yo igual voy a terapia, pero por lo menos ahorita decidí pausarla. Buscar como eso, tratar de buscar psicólogos también cristianos que vayan como alineado a eso, que me ayuden obviamente desde la ciencia también, que es importante, que no la podemos dejar a un lado, pero que también vayan como conectados con este proceso que estoy teniendo también con Dios. Y qué importante que dices eso, porque tenemos que buscar cosas que se parezcan a nosotros. Totalmente. Porque si tú, por más que sea el mejor terapeuta, pero tú no conectas con lo que ese terapeuta te dice, o con lo que ese coach, o con lo que ese mentor, no significa que sea malo, o que no, significa que no conecta con lo que tú estás buscando. Y al final es válido buscar a alguien que te haga sentir cómodo y que te haga sentir que va por el mismo camino, que en realidad te quiere guiar a lo que tú deseas. Mira, es que eso para mí también ha sido un proceso. Por eso te digo, cuando uno más va buscando a Dios, va entendiendo. A veces, por eso te digo, a veces somos muy incrédulos también e ignorantes. Porque como te digo, o sea, la gente nada más es como lo que hablamos ya anteriormente, como que creen que la iglesia es la falda, las restricciones y no sé qué, y el tema de que los pastores roban y como que todo ese montón de cosas. Se mezclan. Cuando al final es entender
que todos siempre vamos a ser pecadores. Que nadie, o sea, el hecho de que yo vaya a la iglesia no me hace santa, no me hace libre de nada, no me hace mejor persona. Lo que a mí realmente me va a ayudar es esa intimidad que yo tenga realmente con Dios. ¿Me entiendes? O sea, tan sencillo. Yo siempre digo como eso. O sea, el hecho de que una persona vaya a la iglesia, ejemplo, puede pasar que hay personas que tienen, no sé, años yendo a la iglesia y siguen siendo las mismas. ¿Sabes? Como hay otras que en un mes, 2 meses, hasta semanas, Dios puede hacer transformaciones en sus vidas maravillosas. Pero es eso, cuando tú realmente le permites a Dios estar en tu vida. Yo a veces también pensaba, por lo menos, no sé, en estos días conversaba con una amiga con respecto a la Biblia. No nos vamos a ir por temas tan así, pero el que a veces buscamos en otros lugares ciertas cosas, no sé, obvio, sin quitarle tampoco el peso a los libros de crecimiento personal, que también son importantes, también son buenos, también me ha ayudado, pero cuando tú realmente empiezas a leer realmente la Biblia, cuando tú empiezas a buscar de Dios, no sé, en este caso, yo ahorita estoy empezando a ser devocional y a tener como esa intimidad de entender tantas cosas, ahí te das cuenta que realmente ahí está todo. Obviamente, esto es muy controversial porque hay cosas que la gente dice, no, pero es que esto aquí no está bien, no sé qué. Pero cuando realmente te permites, sin juicios, conocer realmente a Dios, vas a entender muchas cosas y darte cuenta Claro. que ahí está todo. No, y que si yo leí hace poco un libro, bueno, que habla de la mente subconsciente, y el libro tiene frases de la Biblia, porque él dice, el autor de ese libro, que no me acuerdo, yo no me acuerdo el nombre, ahí lo tengo, dice que en realidad las respuestas están allí. Solamente que las personas no saben, obviamente Jesús habla en parábolas, y no sabemos descifrar lo que dice la Biblia. Y obviamente para eso hay que estar como mucho más empapado, pedir sabiduría, pedir como esa guía para poder entenderlo. Porque hasta nuestras emociones nos pueden jugar en contra de cómo interpretamos las cosas y Eso cómo pasa. interpretamos la Biblia. Es que eso pasa también, o sea, por lo menos hay muchos versículos que han sido distorsionados. Ejemplo, no sé, en estos días una vez estaba viendo que un psicólogo estaba como hablando de eso, de hay una parte en Corintios, no recuerdo bien, que habla del amor y hay un versículo que dice el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor es Ujú. bondadoso. Entonces, como en esa parte de que el amor todo lo soporta, ahí la gente, pero ¿cómo así? Yo tengo que soportar y maltratar y no sé Ajá. qué. Pero porque, o sea, te estás yendo por otro lado. Y por eso te digo, o sea, yo ahorita en este proceso que he estado soltera, Dios me ha mostrado el amor de una manera distinta. O sea, te puedo decir que es súper diferente cuando tienes, o sea, o sea, cuando digo esto del amor, como esas bases realmente de lo que es el amor, a lo que el mundo nos enseña que Ujú. es, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo, es realmente tomarse el tiempo de conocer a Dios. De hecho, hay una serie que me encanta mucho, que ahorita está en cines también, y en la primera temporada está en Netflix. Se llama The Chosen. Ahí te empieza a enseñar o sea, realmente cómo era Jesús, cómo era Dios. O sea, es una serie muy bonita que les recomiendo que la vean. La vamos a dejar aquí para que la vean. Sí, de verdad es muy preciosa y toca, o sea, todo lo que estamos viviendo ahorita, hay muchos personajes en la Biblia que también pasaron, no sé, por depresión, por ansiedad, que vivieron también desiertos, muchas cosas. Y por eso te digo, a veces somos ignorantes, el mundo es muy ignorante y solamente se ha quedado con lo malo, porque como te digo, la iglesia es como un lugar para los enfermos. Hace unos Ujú. días también hablaba con una amiga de la iglesia donde pasó X situación y ella decía, ahí es donde yo también, como cristiana o como creyente, tengo que ver dónde están mis ojos puestos realmente. Mm. Porque en la iglesia siempre van a pasar cosas, siempre van a haber gente igual con la que no vas a coincidir, con la que de Ujú. repente no vas a estar de acuerdo, el mismo pastor, muchas cosas. Pero realmente, ¿dónde están mis ojos? ¿Dónde está mi foco? Es en él, en más nada. Ujú. Por eso es que también cuando decimos de repente, no, es que esta iglesia no me gusta por esto, o sea, hay que igual siempre pedirle como dirección a Dios. Ok, ¿a dónde quieres que esté? ¿Realmente a Ujú. dónde quieres que yo vaya? ¿Me entiendes? Son muchas cosas, pero cuando tú, por lo menos en mi caso, que también ha sido una experiencia, ahorita buscando más de él, yo también era de las que a veces yo como, ¿cómo es esto? ¿Cómo que debo renunciar a estas cosas? ¿Pero por qué? Y también me ponía rebelde y decía, esto no puede ser posible. Hasta que he tenido más intimidad con él, me he acercado más a leer su palabra y es verdad. O sea, es como que digo, Diosito, tienes razón. Pero, Ya te perdóname, entiendo. perdóname, por favor. Ada, y ahora hablemos un poco de tu corazoncito. Si bien es cierto, ya tienes bastante tiempo sola, pero
ahora que conoces del amor, el amor de Dios, y no sé si has tenido como una estructura de qué es lo que quieres para tu vida. ¿A quién busca Ada o a quién le podría abrir el corazón a Ada siendo Ada? Ay, Ahí para que... ay. Mira, hasta eso ha sido un tema, porque fue muy loco. Tengo, de hecho, una experiencia. Cuando yo dejo esta relación, eh, yo pensé que iba a vivir la vida loca, porque normalmente te dicen como en la soltería, sal, conoce gente, disfruta, está con uno, con otro. Exacto. Y fue muy loco porque Dios me cuidó tanto que hasta en esos detalles, o sea, yo recuerdo que yo estaba como en un con alguien, Un merequetengue. un merequetengue. Y de alguna manera u otra, Dios hizo que o sea, nada pasara otra cosa, o sea, fue muy loco, o sea, eso es algo que de repente nadie cree y en alguna oportunidad cuando lo conté, la gente decía como, estás loca. O sea, a mí me pasaron en mi proceso, y por eso digo, no porque, no sé, el pastor de la iglesia me dijo, eso está mal, eso es pecado, no. Fueron decisiones muy propias que yo siento que fue Dios a través de, o sea, el Espíritu Santo trabajando en esas áreas de mi vida, que yo decidí no querer salir con nadie, no estar con nadie hasta que llegara esa persona que Dios realmente tiene para mí. Entonces, más allá de que sea alguien cristiano, es alguien que realmente ame a Dios, porque cristianos hay muchos. Eso sí. Por eso digo, cualquiera puede ir a la iglesia y todo lo demás, pero quiero alguien que esté como muy consagrado, que también se esté guardando. Ojalá para mí. Si tú no te estás guardando, a mí no me estés mirando. Pero es como muy eso, o sea, como una persona que también ame más a Dios que incluso que a mí, y eso es como que lo que ahorita, o sea, eso es lo que quiero de un hombre, más allá de obviamente que sea una persona súper trabajadora, que tenga claro lo que quiere. Igual siempre le pido a Dios que sea una persona no igual a mí, porque, o sea, cada quien tiene su personalidad y sus cosas, pero que sea una persona que también, o sea, aparte de que ame a Dios, que eso es lo principal, que debe amar a Dios, vayamos como muy alineados a los mismos proyectos, ciertas cosas, porque siento que eso es muy importante en una relación. De hecho, un amigo en estos días me dice, ajá, y si llega alguien que no sé, que es maravilloso, trabajador, respetuoso, el hombre de tus sueños, pero el único detalle es que, no sé, no es religioso, no va a la iglesia. ¿Cómo tú harías? Y yo así, yo se lo consultaría a Dios. Porque puede ser que tal vez tú lo lleves a la iglesia. Yo lo lleve a la iglesia. Está bueno. Y eso puede pasar. Es válido y ha pasado. Hay muchas historias. Hay muchas historias así. Entonces yo creo que en ese caso se lo consultaría a Dios. Por eso ahorita estoy en una etapa en la que a raíz de una situación que me pasó, todo se lo consulto a Dios. Tengo esa intimidad con Dios y yo como que, Señor, o sea, hasta las personas que, de hecho, venir a este podcast también como que, yo, Dios, ¿quieres que venga para acá? ¿Realmente esto va a ser de agrado para ti? O sea, pon la disposición en Leo en mí. Bueno, ahorita igual fue bonito porque antes de comenzar como que hasta oramos. Sí. Y fue muy especial de que, bueno, que Dios pusiera las palabras correctas y que la conversación fluyera. Sí, súper bien. Bueno, ajá, pero hay más detalles sobre la persona. ¿Cuáles son tus no negociables con esa persona que tú quieres? Es decir, ¿cuáles esas cosas que ya entendiste que evidentemente, más allá también de lo de Dios, que no podrías soportar o que realmente tú dirías, no, esta persona no es para mí? Mira, aparte de que obviamente tiene que ser una persona que ama a Dios, una persona trabajadora, enfocada. Necesito que sea una persona power como yo. Que se ponga las alpargatas para darle chola. Porque, o sea, por lo menos no podría estar con alguien que sea... Yo sé que lo puedo impulsar también, pero he entendido con el tiempo y a raíz de relaciones anteriores que hay que estar también como en la misma sintonía. Si bien tú puedes ser un plus para esa persona, complementarlo, ayudarlo, darle de repente ese power que le falta, porque al final somos complemento, pero que igual tenga claro las cosas que quiere. Que, ejemplo, no sé, por lo menos para mí no es negociable alguien que no quiera ser papá. Okay. Porque puede que pueda amar a Dios, pero no quiere tener hijos. Y tú sí quieres tener hijos. Y yo sí quiero tener 2 muchachitos. No, señor. Así que escuchen. 2 muchachitos quieren... Entonces, como que eso. Y muchas cosas más que se van dando. O sea, aparte de que sea respetuoso, caballeroso, detallista, pero en lo que más me enfoco es que tenga visión. Que sepa hacia dónde quiere ir, que sepa lo que quiere también.
porque es muy, muy complejo, o sea, estar como sintiendo que otra persona es como tu carga. Como te digo, si bien lo puedes orientar, ser un plus, ayudarlo, mira, yo creo que puedes mejorar esto, amor, yo creo que así, ¿me entiendes? No cambiar a nadie, pero que sí, que vayan alineados como con lo mismo. Y que a veces suena un poquito cruel, pero por eso es importante esos espacios de soledad, como tú dices. Porque si no, igual las relaciones pasan por mucho sufrimiento, Sí. por muchos conflictos en el que cada quien, intentando complementar el otro, ni siquiera se encuentra a sí mismo. Es que yo creo que es mucho trabajo interno. Mm, En estos días también he escuchado un podcast donde se habla de eso. O sea, a veces herimos a otras personas porque nosotros también estamos heridos. De hecho, a mí me pasó mucho en esta última relación. Esta persona era maravillosa. De verdad que era todo lo que yo buscaba en alguien. Es una persona increíble y a la que hasta el sol de hoy nosotros igual terminamos en buenos términos. Yo admiro mucho y aprecio. Y me pasaba eso, o sea, que él también tenía muchas cosas que no estaban sanadas y no le permitían a él como entregarse por completo. exacto. Entonces, cuando estamos heridos, lamentablemente herimos también a personas increíbles. Entonces, yo creo que por lo menos yo ahorita estoy en una etapa, antes de yo pensar querer salir con alguien o estar con alguien, como que cuido mucho mi corazón. Como que no Mm. me dejo llevar por lo emocional, porque obviamente sí me ha pasado que me ha gustado uno que otro por ahí. Mm. Pero como que yo digo, señor, no, todavía nos falta. Bueno, al final él también es el que decide en esos momentos. La gente dice que no, pero yo ahorita en este momento que me he sentido como muy guiada y he estado como escuchando mucho la voz de Dios, es como que él sabe quién es la persona para ti. Cuando tú eres Ujú. obediente, cuando tú realmente, como siempre digo, aunque suena cliché y repetitivo, tienes esa intimidad con él y te dejas guiar por él. Y más por él que por uno mismo, porque a veces hay cosas que uno cree que están bien pero Ujú. realmente no, no están bien. Entonces, es como eso, el sanar mucho, el que esa persona también tenga las mismas intenciones que yo y los Ujú. mismos proyectos de crecer juntos. Y bueno, Maravilloso. que ame a Dios, porque si no me a Dios, no. O que al menos, como tú dices, tenga la disposición o esa de ir a la iglesia o de buscar de Dios, pues, de conocerlo contigo. Sí, pero por eso te digo, o sea, que lo ame mucho, Sí. porque como te digo, cristianos hay mucho. Eso lo hablaba con una amiga, como que a ella también le preguntaban lo mismo, como que, ¿cuál sería para ti la persona? Y ella, más que todo eso, o sea, que también vaya alineada con lo mismo que yo, o sea, porque como que en la iglesia tú vas a conseguir mucha gente que vaya a la iglesia y sea cristiano, pero ajá, hay unas historias de esa gente que por eso te digo, el hecho de que tú vayas a la iglesia no te hace santo, no No, te garantiza la salvación. claro. Entonces, es. Bueno, Ada, ahora vamos con tu proyecto de Ada siendo Ada. Cuéntanos un poquito de qué, dónde lo tienes enfocado ahora, qué quieres hacer con tu proyecto. Te desapareciste por un tiempo por redes, por lo que ya hablamos. ¿Cómo vuelves a conectar con, cuándo tomas la decisión? Mira, Ada, tienes que volver a tu proyecto. ¿Cuándo fue ese momento? Y cuéntanos un poco de eso. Mira, eso fluyó, eso fue Dios también. Ok. Como que pasaron cosas, pero de hecho, en esto he hablado con una amiga de eso porque también estuvo como en esa onda como yo, de que crea contenido, se desapareció y volvió, entonces quiere volver y me dice, es que me da pena. Y yo llegué de la noche a la mañana, aparecí así de la nada en la historia. Hola, Hola, soy Ada. volví Ni siquiera dije que volví, aquí estoy yo. como si hubieses hablado el día anterior. Sí, como si nada, pero nada, ahorita estoy como en un proceso de descubrimiento, de Ujú, encontrándome conmigo misma. Lo único que quiero es como seguir siendo yo misma, obviamente como pidiéndole dirección a Dios de lo que Él quiere que yo transmita. ujú, Pero nada, o sea, estoy como muy enfocada en mí. Creo que lo que se viene ahorita parada haciendo es como igual, seguir contando parte de mi proceso, las ujú, transformaciones que estoy teniendo. Te comentaba hace un rato que, bueno, estoy queriendo tener como un equilibrio también porque no es solamente lo espiritual, sino también como lo físico, ujú. mi imagen, el sentirme bien físicamente, comer mejor, alimentarme mejor, como que todo ese proceso lo quiero ir mostrando. Como el bienestar. Sí, como que Ujú. eso es lo que van a ver y obviamente mi espontaneidad, mis hadadas Tus hadadas que no pueden faltar. que no pueden faltar porque si no, no sería hada siendo hada. Exacto. Pero como eso, como que muy agarradita de la mano de Dios, que siempre ahorita me pasa eso, porque a veces también en las redes sociales se prestan para muchas cosas. Entonces, Sí. uno tiene que tener mucho cuidado con lo que vas a decir y sobre todo yo que igual estoy como en este transitar cristiano, aunque no me gusta ponerle etiqueta a nada, pero hay que
hay que cuidar mucho lo que uno dice porque pues nunca va a faltar alguien que te quiera atacar o que te quiera decir X cosa. Entonces hay que cuidarse mucho de eso. Obviamente pues uno no es tampoco monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo con lo que dices o que no van a conectar y te van a dejar de seguir porque me ha pasado, como también ha llegado mucha gente nueva. Nueva. Y eso es como lo bonito de esto. Entonces es como que nada, seguir siendo hada siendo hada. Ahorita estoy como buscando más estructura, como más orden. Creo que en este punto hasta del contenido es en lo que estoy como tratando de tener más orden, Ay, se ve el micrófono. Tranquila. Siendo un poco como coherente con lo que estoy viviendo y eso. Ahorita estoy en un proceso como de orden, donde Dios literal me está pintando de nuevo para ser una mejor versión de Hada siendo Hada. Maravilloso. Espectacular, Ada. Bueno, espero que todos esos proyectos sigan así. Tú sabes que de mi parte tienes todo el apoyo. Ay, gracias. Y bueno, eso de las redes es muy importante porque a veces pueden haber mi novio siempre me dice, cuando publicas algo pueden haber personas que les guste y personas que no. Sí. Pero al final lo importante en las redes sociales es elegir, que tú tienes elección. Puedes bloquear, puedes desbloquear, puedes elegir si sigues o no a la persona. A mí me ha pasado, que igual te lo comparto porque no por hacer como un tema polémico, pero por ejemplo hay personas que he visto que hablan de temas cristianos que me gustan cómo los hablan y hay otras personas que definitivamente digo, no me gusta porque de verdad que como que satanizan todo y me hacen sentir incómoda. Entonces prefiero como, en vez de comentar algo contrario a lo que me parece a mí, prefiero dejar de seguirlo y apartarme. Y es lo mismo con las amistades y con todo en tu vida. Todo es una elección y tú puedes elegir quién te acompaña en el camino, en este caso en el camino de Dios, y quién no te acompaña en ese proceso que tú estás transitando. Sí, es que son muchas cosas. Por lo menos a mí también me pasa que, por eso que te digo, o sea, en el proceso de que a mí me empezó a seguir como que todas las personas de la iglesia y yo como que, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué digo? Sí. Pero voy poco a poco, no me estoy presionando como que yo, o sea, este proceso de esta, ay, pero qué delicioso. Todos queremos un piro en nuestra vida. Sí, no, Piru es muy intenso. Se parece a la madre. Sí, yo también soy así, pero si no me quieres así como Piro, me lame así, no quiero nada. Bueno, entonces es como que ir de a poco. Las redes son ensayo y error y también en este proceso yo estoy tratando de no ser como que tan dura conmigo misma y entender que Dios va a ir transformando cada área de mi vida, lo que digo, cómo lo voy a decir, siempre y cuando yo también sea consciente de lo que no está bien y eso, no perder la esencia. Y como te digo, a mí también me pasa, o sea, hay predicadores o prédicas o cosas que sí te van a hacer ruido, otras que no. Eso es un proceso. Y yo creo que igual uno no puede, en mi caso que estoy, todavía yo me siento como que chiquitita en pañales en muchas cosas. Obviamente yo no voy a tocar ciertos temas que todavía no van a ser el tiempo para tocar. Uno tiene que ser como muy cuidadoso con lo que uno va a hablar, porque es lo que hablábamos anteriormente. No voy a dar lo que no tengo. Entonces, si yo todavía no tengo buena base en la palabra de Dios, entonces yo no me voy a arriesgar tampoco a tocar temas que todavía no me corresponden, que todavía no son el tiempo, porque Dios va a ir hablando, o sea, cuando ya sea el momento de tocar ciertos temas y yo tener una buena base para poder hablar con base también. Entonces es eso, o sea, ahorita estoy como en un proceso de reconstrucción, por así decirlo, aprendiendo mucho, desaprendiendo, obviamente a veces también hago cosas que digo, ay, esto me dio como cringe. Sí. Pero es parte de eso, entonces yo creo que uno no se debe saltar tampoco como esas etapas como creador de contenido. Gracias a Dios yo tengo una comunidad muy linda y, y son muchos más como los mensajes positivos que me llegan que los negativos. Aparte que yo también soy una persona como muy abierta en el sentido de que si alguien tiene algo desde el crecimiento, o sea, una crítica constructiva, yo siempre estoy abierta como que alguien me diga, mira, sí. Y es como que está bien. Obviamente nadie tiene como el derecho de decirte, mira, no hagas esto, no te vistas de esta manera o no uses estos colores. Pero si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacer un poquito más de humor. Un poquito de humor cristiano porque, no sé, estaría increíble con tu personalidad. Ajá. Todas esas ideas o todas esas sugerencias como que a mí me encantan. Bienvenidas. Como que sí. Y mientras conecten contigo y si no, igual agradecerlo, porque al final la persona Sí. quiere es como ayudarte. Y si lo hacen también desde la herida, entender que es solamente un ser humano que está sufriendo y nada más.
Sí, y Porque es entender que, parte o de... sea, yo ahorita lo que quiero con las redes sociales es como crear comunidad, más de como pensar de que, ay, quiero muchos likes o muchos seguidores, no, quiero crear una comunidad Ujú. que cuando alguien vaya a mi perfil o vea una publicación mía es porque le llegó el mensaje, porque le gustó, ay, Piru, qué lindo. Piru, Dios mío. Ven, ya. Vamos a dejar un poco Este, a Dita, porque la tenemos acosada. Acósame un rato a mí. entonces es como más que todo eso, o sea, como crear comunidad, poder ser aporte para esa comunidad. Entonces, es como que eso, ya lo demás va a ir viniendo. Obviamente tengo muchas ideas, muchos proyectos que quiero hacer, pero mientras tanto estamos como de a poquito volviendo como a poner todo en orden, todo en su lugar, porque igual he vivido muchos cambios radicales Ujú. y bueno, eso, Bueno, ordenando, orden. orden. Yo lo que he visto de ti, bueno, quiero como hacer un resumen de Ada y de lo que yo puedo percibir de ti. Es una chica muy espontánea, muy llena de muchas virtudes y me contenta verte como con una energía mucho más, no sé, como llena de vida, porque la última vez que nos vimos estabas como en ese proceso de entrar y conocer a Dios. Y me alegra verte así, siento que estás llenita de Dios por todos lados y eso te ha hecho Oh. súper bien. Y qué bueno que compartas esto, más allá de que hablamos de crecimiento personal en el podcast, todas estas cosas son totalmente válidas porque yo sé que a alguien le va a llegar. Quizás alguien está pasando hoy por un proceso difícil y estas palabras que tú le das o todo este proceso que tú tuviste en la iglesia, tuviste con Dios, quizás resuene con él y al final termine yendo a una iglesia gracias a tu testimonio, porque esto es un Sí, testimonio. total. Al final tú con tu experiencia estás predicando parte de lo que es seguir a Dios. Sí, y como que también dejar claro algo. Ujú, En estos días hubo una prédica en una iglesia donde estoy yendo, donde sé que Dios no es religión. Y ujú, me tocó tanto porque es verdad, o sea, creo que la gente igual cree que cuando uno es cristiano o una iglesia está excepto a que te pasen cosas, no sé, que vivas escasez, desiertos o muchas cosas que también van a pasar. Eso es parte de cuando esas cosas, o sea, el hecho de que yo vaya a una iglesia no quiere decir que mi vida va a ser completamente perfecta, ujú, viene a ser una vida guiada por Dios, donde ujú, igual Dios va a poner situaciones y muchas cosas, pero es para que yo crezca, para que yo también corrija muchas cosas. Es un proceso, entonces como que es más que todo eso. El hecho de, en estos días alguien también me hizo la pregunta de como que si Dios es tan maravilloso, tan no sé qué, ¿por qué siguen pasando tantas cosas? ¿Por qué hay tanta muerte? Porque... Y es como que eso no va a dejar de pasar. mm, Nosotros por lo menos también hace un tiempo perdimos a una persona que queríamos mucho en la iglesia, una persona que era parte fundamental. Y también en oportunidades nos llegamos a cuestionar, o sea, hasta el final oramos, fue un proceso para nosotros, pero bueno, así fue la voluntad de Dios. Todos tenemos como que un tiempo en esta tierra ujú, y todos vinimos acá a cumplir un propósito. ujú, Es solamente abrirle nuestro corazón a Dios, más nada. Él va a hacer el resto, siempre y cuando tú estés dispuesto. Más ujú. nada. No, no se trata de que religiones, hay muchísimas, por eso te digo, o sea, por lo menos en los cristianos Pero, hay muchas iglesias. Tú pídele a Dios en la iglesia donde sientas que puedes estar. Al final es que lo busques, más nada. chamo, tú quieres toda la atención para ti, vale. Bueno, ay, para concluir esta conversación tan bonita, tan maravillosa, tan constructiva que tuvimos, yo siempre le hago una pregunta a todos mis invitados. Chan, 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 Y la pregunta chan. es, ¿qué le diría Ada a una persona que está pasando por una situación similar a la que tú pasaste? Que se encuentra quizás en un punto en el que siente que todo debería estar bien, pero que se mira internamente o que no se siente bien por dentro, que es infeliz, que las personas creen que está bien, que debería ya sentirse bien o él sentirse bien, pero al final no es así. ¿Qué le podrías decir tú? Mira, yo desde mi experiencia siento que, y no quiero sonar como religiosa, o sea, busca las herramientas, encuéntrate mucho, vive este proceso, Ujú, no te autoexijas tampoco, porque a mí me pasaba que yo quería ya estar bien, y siento que cuando uno pasa como estos desiertos, estas transiciones, bien sea de una ruptura amorosa, muere un familiar o perdiste tu trabajo y están pasando como muchas etapas en tu vida. Yo creo que de ahí, si eres creyente, te diría que te refugies mucho en ujú, Dios.
Y si no lo eres, pues te invito a que también lo hagas. Ujú. Así no lo seas, o busques las herramientas, busques ayuda, bien sea de un psicólogo, terapia, pero que vivas el proceso. Ujú. Vívelo y si eres una persona creyente, decirte que todo va a estar bien, que cuando uno deja entrar a Dios y que toque esas áreas de tu vida, de verdad que es muy distinto. Se siente muy distinto cuando vives una vida en Cristo a cuando no lo tienes a Él en tu corazón. Y por eso te digo, no se trata de religión, sino de darle como esa apertura nada más a Dios, de permitirle que ordene tu vida. Porque es que todos, aunque alguien diga que no cree en Ujú. nadie, a veces es como mucho resentimiento que también hay por parte de la religión como tal, por Sí, situaciones que no vamos a obviar que se han vivido. Pero es simplemente darle como ese paso a Dios, todo va a pasar, todo va a pasar y créeme que todo esto que estás viviendo ahorita es temporal y que luego en unos meses, así como yo, vas a decir como, wow, qué increíble todo lo que viví, qué bueno a veces que tuve que vivir esto para darme cuenta de que a veces, aunque estamos en una casa estable, con trabajo, con tantas cosas que creemos que lo son todo, eso. al final si no tenemos como ese encuentro espiritual, por así decirlo, ese encuentro con Dios. En este caso yo voy a hablar de Dios porque es en lo que yo creo. Realmente la vida no tiene sentido, lo demás pasa a ser opcional. Ujú. Pasa a ser opcional y yo decirte eso, que todo va a estar bien, que todo va a pasar. Tranquilo. Sí, no, y eso, como que permitirte, darte esa oportunidad de dejar entrar a Dios a tu vida, que Él va a hacer cosas increíbles y yo lo creo y lo he sentido y soy como un testimonio de eso. Ahorita estoy como en un proceso de orden, literal, eso es lo que yo, y ahorita eso me ha costado porque es como desemprenderme de muchas cosas, cosas que ya no me funcionaban, una versión de mí que no me gustaba, no por mi personalidad, sino por costumbres también, patrones, heridas de la infancia también. Pero Dios ha ido como que tocando cada parte de mi corazón y bueno, eso es lo que quiero reflejar y lo que se nota hasta ahora. No, y que Él pondrá en tu camino las personas correctas y al final Sí, todo tendrá sentido. sí, totalmente. Bueno, Adita, bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias por estar aquí. La verdad es que todo fluyó súper bien. Sí. Bueno, Piro un poco acosador, pero bueno, Piru, eh, te voy a robar a Piru unos días. vamos a ver. Y bueno, nos despedimos de este episodio. Encantado de estar con Haciendo Hada, con toda su experiencia, su testimonio y bueno, qué rica conversación, la verdad. Muchas gracias. Ay, a ti por invitarme, de verdad que me sentí, nunca había sido invitada a un podcast. Ah, bueno, para que tú veas que eres una chica importante. Ah, Y yo me siento más importante. ay, qué bella. Sí, me siento, de verdad que me hayas aceptado esta invitación para mí es un privilegio, un honor, porque la Ay. verdad es que eres una, aunque no te veas así, porque yo sé que a veces no nos vemos como otras personas nos ven. Eres una chica con mucho potencial. Mm, Dios ha puesto en ti un caminar, ¿no? Un propósito, y yo sé que lo vas a lograr. Pero amén. así que gracias, porque de verdad el honor es mío. Ay, qué hermosa. Yo también te admiro mucho y gracias igual por haber estado en ese proceso también, cuando estaba así como, ¿qué hago? Y bueno, también ha sido parte importante en nuestro proceso. Y bueno, hay que vivirlo. Y con este mensaje nos despedimos. Un besito. Chao. ¡Chai!